culminamos el estudio del Evangelio de Juan. La semana que viene vamos a comenzar una nueva unidad que se llama la Iglesia. Pero hoy nos toca terminar el estudio del Evangelio de Juan y vamos a estar tocando parte del capítulo 19. Creo que es desde el 18, del 38 al... Lo tengo por aquí. 19 de Juan. Capítulo 19, vamos a empezar desde el 28 hasta el 30. Y luego ubicamos al 38. Luego entonces después pasamos al capítulo 20. ¿19 qué? El capítulo 19 del Evangelio de Juan, versículo 28, ahí es donde vamos a comenzar a estudiar el Evangelio. Hoy terminamos entonces, como había dicho, el estudio de este Evangelio y estos últimos capítulos de Juan pues son de suma importancia porque si ustedes se han dado cuenta, el Evangelio de Juan es bastante diferente a los otros tres evangelios, ¿verdad? Hay mucha diferencia. ¿Por qué? Porque este evangelio pues, se escribió básicamente ya al final del siglo I y ya Juan le estaba escribiendo un evangelio, este documento a la iglesia, una iglesia que ya básicamente estaba establecida, estaba comenzando a recibir unas amenazas de diferentes doctrinas. Y desde el principio, pues Juan así lo hace saber, desde el capítulo 1, ¿se acuerda cuando estudiábamos el capítulo 1? Y entonces su documento pues va enfocado precisamente a eso, a demostrar que Jesús es el Hijo de Dios, ¿verdad? Y vemos entonces las señales que Él va a escoger para presentar en su Evangelio. Unas señales específicas que va a seleccionar para entonces ir llevando al destinatario de este documento hasta llevarlo al final, al objetivo del Evangelio, que es que crean que Jesús es el Hijo de Dios y para que creyendo en Él tengáis que vida en su nombre. Básicamente ese es el propósito del Evangelio, ¿verdad? Por eso es que cuando Él comienza hablando básicamente desde el primer versículo, ¿verdad? Habla del Hijo de Dios, ¿verdad? Como el verbo, ¿verdad? En el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo era ¿qué? Con Dios, ¿verdad? Básicamente desde el principio del documento Él comienza a establecer ese objetivo, ese propósito que Él quiere perseguir en su Evangelio. Entonces, durante el desarrollo de su argumento, Él va a estar hablando y va a presentar unos diferentes yo sois, ¿verdad? Primero, yo soy el pan de vida, ¿eh? Como habíamos discutido la semana pasada, ¿verdad? Él es la plenitud, Él es el que puede satisfacer el vacío del ser humano, ¿no? Y yo soy la luz del mundo, ¿verdad? Yo soy la luz del mundo. Todos esos yo soy pues van enfocados, ¿verdad? A alguna necesidad del ser humano, ¿verdad? Necesidad de luz, de claridad, ¿verdad? De dirección. Yo soy la puerta de las ovejas, yo soy el buen pastor, ¿verdad? Él es el que nos va a guiar a buenos pastos, ¿verdad? Él es el que nos va a dirigir, Él es el que va a ir al frente de nosotros, básicamente, ¿verdad? El que nos va a traer, nos va a llevar, ¿verdad? Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la resurrección y la vida. Y obviamente pues eso lo dice Él en ese momento, pero después más adelante vamos a darnos cuenta de todos estos gran yo soy, ¿verdad? Y yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el único camino ¿a qué? Al Padre. ¿Okay? Soy el único camino, ¿verdad? Yo soy la única verdad, la verdad encarnada, ¿verdad? Yo soy la vida. Y el último yo soy la vid verdadera, que la discutimos la semana pasada, ¿verdad? De mí es que emana, ¿verdad? El todo del ser humano. De mí emana
el todo del ser humano. No importa cuál ser humano sea, todos dependemos de Dios. Que algunos lo quieran reconocer es una cosa y otros lo reconozcan es otra, ¿verdad? Pero todos dependemos, recibimos las bendiciones de Dios. Y como propósito final del Evangelio de Juan es demostrar que todos estos gran yo soy se van a validar mediante ¿qué? Mediante la resurrección, ¿verdad? Por eso es que él va enfocando y va llevando todo esto a su punto culminante. Así que vamos entonces, vamos a estar leyendo el versículo 28 del capítulo 19, del 28 al 30. Vamos a ver quién lo lee y entonces rápidamente entramos en la discusión. Vamos a ver, Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que las escrituras se cumpliesen: tengo sed. Digo. Sí, hasta el 30. Y allí estaba una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Ok. Vamos a ver, Santini. Aquí hay una palabra que no aparece en los demás evangelios, que es la palabra tengo sed. Aparece solamente en el evangelio de Juan. Vamos. ¿Cuál es el interés de Juan a lo largo del evangelio de Juan? Juan le interesa demostrar que el Jesús es un Jesús humano, ¿verdad? Que tiene naturaleza humana. ¿Hay alguna razón específica para que no aparezca en los otros evangelios? Pero en Juan tiene un propósito, ¿verdad? Y fíjate que el propósito de Juan era presentar ¿quién? Demostrar la dimensión humana de Jesús. Exactamente, ¿verdad? Se ve constantemente a través de su evangelio ese propósito, ¿verdad? Y lo vemos entonces en esta palabra en específico, ¿verdad? Tengo sed. O sea, era humano y era obvio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estaba pasando por un proceso, ¿verdad? En ese proceso de la crucifixión, pues era claro que tuviese sed, había perdido mucha sangre. O sea, hay evangelistas, hay ministros que cogen esta palabra y sacan sermones y empiezan a sacarle, pues, espiritualizan esa decisión, ese deseo, ¿verdad? Pero básicamente era porque tenía sed, ¿verdad? Tenía sed física literal. Yo veo un pasaje muy similar también en Lucas, en Lucas 2, cuando Lucas comienza a describir que nace Jesús y fue envuelto en pañales. O sea, eso es un pasaje que yo lo veo. No era un niño del otro mundo, era un niño que usaba pañales igual que nosotros. Pero usaba Pampers, O sea, yo veo ese mismo concepto de la humanidad. Hermano, respondiendo a lo que el hermano preguntó, hay que ver que Juan fue testigo ocular de eso y de ese evento, y obviamente quizás tiene una información, no todos cada evangelista escribe con auditorios distintos, a grupos distintos, con objetivos distintos, y Juan fue testigo ocular de eso, y quizás lo que plantea el maestro, su objetivo es presentar la humanidad, y ese tengo hay que, más allá de una especulación, yo creo que hay que construir lo que hay detrás de esa necesidad humana, que es hidratarse. Hay que partir de la premisa de que Jesús está ardiendo en fiebre, tiene las heridas infectadas, recibió 40 latigazos. Estos latigazos tenían unos pedazos de hueso al final que cuando se incrustaban, jalaban la cara. O sea, Isaías no se equivocó cuando dijo que perdió su hermosura. Esto estaba desde la noche, llevaba horas desde la madrugada, expuesto a la arena, a la tierra, al sol. Oiga, y esto en carne viva, pegado a las estillas de un madero. Eso se infecta así. Eso se lo podemos preguntar quizás a cualquier médico. Se infecta a la milla. Cuando tú tienes una infección, ¿qué es lo que te da? Fiebre. Tú
uno no ha tenido la alimentación completa, o sea, no es una especulación, es una construcción dentro de esa necesidad humana, que es obvia, que se desprende por naturaleza. Y este cuerpo ardiendo en fiebre va a decir, se tengo, sin más. Exacto, o sea, que es literal esa necesidad, ¿verdad? Y una necesidad humana, y precisamente pues Juan la presenta de esa forma. O sea, fue humano, fue ahí, estuvo en la cruz y estaba que el humano ahí, estaba sufriendo. Ahora, dice aquí que cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Ese consumado es. ¿Ah? Esa palabra, ese consumado es. ¿Qué podría ser? Consumado es tu plan, Señor. O sea, el plan de Dios se había cumplido, ¿verdad? Se había hecho, se había consumado ¿qué? La voluntad del Padre. Al pie de la letra. Y es bien interesante porque la palabra consumado, estaba leyendo uno de los comentaristas acerca de esta palabra en griego, precisamente es la palabra que se utiliza para saldar una deuda, es el último pagaré de una deuda. Se utiliza exactamente el saldo de que de la deuda, es el último pagaré que uno ofrece para saldar una deuda. Y de ahí que sale la palabra consumado, ¿verdad? O sea, se saldó la deuda, ¿verdad? La deuda que tenía el ser humano para con Dios, pues Cristo la saldó, pagó por nosotros. Por eso es que Pablo en el primer versículo del capítulo 12 de Romanos se atrevió a decir que ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, ¿verdad? Ninguna condenación, porque él estaba bien segurito que la deuda había sido saldada, todo había sido pago, se completó, se terminó. Por lo tanto, él llevó a cabo la voluntad del Padre tal y como él se la había impuesto. Y cuando uno termina las cosas conforme a la voluntad de Dios, ¿verdad? Que viene una satisfacción de haber hecho la voluntad de Dios, ¿verdad? Y obviamente él estaba completamente, no es como decía nuestro hermano, su condición no era la más favorable, ¿verdad? Pero había una seguridad de que él estoy así, estoy desbaratado, estoy infectado, tengo una corona de espinas en mi cabeza, pero esta es la voluntad del Padre. Oye, y cuando uno sabe que esta es la voluntad de Dios, aunque le estén dando cantazos, pues mire, uno se mantiene firme, porque sabe que está haciendo la voluntad del Padre. Malo es estar haciendo algo que tú sabes que no es la voluntad de Dios. Y tú sabes que no es la voluntad de Dios. Y está esa conciencia ahí batallando. Yo creo que eso es peor que los mismos clavos. Es peor que el dolor de los clavos. Cuando uno está haciendo algo que no está conforme a la voluntad de Dios, es mejor que te claven la mano haciendo la voluntad de Dios que estés por ahí dando vueltas y sabiendo que no estás en la voluntad de Dios. Porque el golpe de la conciencia es peor que el dolor de los clavos. Hay una inquietud constante, ¿verdad? Hay falta de paz. Todo ese tipo de cosas empiezan a manifestarse en uno porque uno sabe que no está conforme a la voluntad de Dios. Ahí, constantemente. Pero cuando uno termina las cosas como Dios manda, que uno sabe, yo sé que hice la voluntad del Señor, hay una paz en el corazón, aunque uno espere. Y eso es lo importante, consumado es, se completó el plan de Dios, tal y como Él lo había planificado. Aunque los hombres no lo entendieran en ese momento, pero sabía que se había completado, se había terminado. Eso que no reconocen y que no quieren reconocer.
cuando les aprieta el zapato bien apretado, el más pinto dice, ay Dios mío. Le sale del corazón, ¿verdad? Le sale de lo profundo del corazón, ¿verdad? Papá. Porque el hombre está diseñado, está ahí, tiene ese chip Que cuando, allá adentro, que no se lo pueden quitar, eso está allí. cuando llegamos al convencimiento de la impotencia humana, ¿a quién vamos a acudir? Exacto. Porque el hombre está diseñado a clamar a Dios, aunque se resista, Aunque se resista. El más malo, el más malo está diseñado para que en cualquier momento, ay Dios mío. Cuando le aprietan el zapato y le pisan el callo, ay Dios. Ay Dios mío. Ok, vamos entonces al 38. Vamos entonces al 38. Porque obviamente el propósito de Juan es presentar a quién, a ese Jesús humano, ¿verdad? A ese Jesús humano. Vamos al 38. El 38 al 42. ¿Quién lo tiene por ahí? 38 al 42. Ajá. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente, por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Ok. Vamos a ver. ¿Qué es lo primero que notamos ahí cuando leemos esa porción? José de Arimatea era discípulo. Tenemos dos personajes, ¿verdad? Pero estaba medio judío el tipo. Tenemos dos personajes ahí envueltos, ¿verdad? José de Arimatea, que no... Ajá. Dice que hicieron una concesión y, ¿verdad? Pues José de Arimatea se llevó el cuerpo, pero ¿cuál era la costumbre con los cuerpos cuando iban al patíbulo, ¿verdad? Que se llamaba, ¿verdad? A la cruz? No, la cruz. Cuando los romanos tenían Tenían un ritual. ¿verdad? Una norma, y era que una vez se crucificaba el cuerpo, ¿qué hacían ellos? Específicamente los judíos, que hacían, lo dejaban ahí a la intemperie para que los animales de rapaces de rapiña acabaran con el cuerpo. Eso era parte de la señal, ¿verdad? Del objetivo de la crucifixión, para que ellos se dieran cuenta de que así iban a terminar los que se resistieran al régimen romano. El régimen romano era un régimen era brutal. Había una razón para eso, y era que la ley romana no se permitía que los muertos fueran a una tumba con los parientes, porque se contaminaban, qué sé yo. Bueno, eso eran los judíos, Los judíos, o sea, a diferencia de los romanos, porque fíjate que el régimen romano lo que quería demostrar era que era poderoso. Eso era como un ejemplo de castigo para que viera Era que poderoso. Eso se llama implantación De poder, y quería, y eso era una... Roma era, en cierto sentido, Roma permitía la autonomía religiosa, fíjate, en la mayoría de sus naciones conquistadas, pero si el pueblo mostraba algún atisbo de resistencia, los aplastaban. Por eso permitieron el enterramiento, porque ese sepulcro era nuevo y allí no había sido enterrado nadie. Bueno, pero, ¿sabes? Esa era la costumbre romana. O sea, él muere, vamos a asumir que él muere a las 3 de la tarde, ¿verdad? Y la costumbre romana era que se quedara ahí a la intemperie y fueran ¿verdad? Devorados por las aves de rapiña. Sale entonces, surge la persona de José de Arimatea, que no es mencionado en la Biblia hasta este momento. Y los 4 evangelios lo mencionan. Tú tenías una pregunta. Sí, bueno, entonces la pregunta mía no era romano, era judío. Los judíos fueron los que clamaron para que lo crucificaran, ¿verdad? Exacto.
tuvieron que haber rogado un montón para que le cedieran el cuerpo. Bueno, no, se lo habían dado ahí no hemos llegado ahí. Todos los que lo habían pedido que lo crucificaran estaban de acuerdo con que se quedara el cuerpo allí enganchado. A los saduceos y los del Sanedrín no le importaba el cuerpo de Jesús. Por ellos que se quedara el cuerpo allí enganchado en la cruz. ¿Entiendes? Pero bajo esa condición se levanta este hombre que dice la palabra aquí que era discípulo de Jesús secretamente, pero por miedo de los judíos era discípulo de Jesús secretamente por miedo de los judíos. Pues aparentemente era una persona muy influyente. ¿A qué se dedicaba él entonces? Bueno, dice la Biblia Era un rico. dice que era rico. Rico. Era rico. Un hombre que era pudiente, era un comerciante y tenía pues una posición bastante establecida. Mas sin embargo, es interesante que este hombre es usado como instrumento de parte de Dios para levantarse en esta hora. Siendo rico, aún siendo rico. Y siendo discípulo secreto de Jesús, fíjate que la muerte de Jesús hace que este hombre reaccione de una forma como no había reaccionado anteriormente. ¿Para qué? Para básicamente demostrar delante de todos que su fe estaba puesta en él, y eso era un riesgo. Oye, eso había un riesgo, y de hecho aquí no lo menciona, pero en el Evangelio de Lucas dice que entró osadamente delante de Pilato. O sea, que fue y se presentó osadamente, se llenó de valentía. Y no solamente él, sino también ¿quién? Nicodemo. O sea, fíjate que en la muerte de Jesús hizo que dos hombres que estaban en la secreta salieran públicamente, básicamente porque esto era un acto público y el Sanedrín se iba a enterar a la larga de lo que ellos habían hecho. O sea, en otras palabras, llegó el momento de definición en estos hombres. Como nos llega a todos. Llega en algún momento un momento de definición en nuestras vidas. O doy el paso o me quedo entre las dos aguas, tú sabes. Y fíjate que lo que menos se esperaba era que este hombre saliera al paso, ¿verdad? Y esto sirvió para ¿qué? Para que entonces ellos dieran ese paso de definición en sus vidas, tanto José de Arimatea como Nicodemo. Ahora, ¿cuál era entonces la costumbre judía? Acuérdate que si no decimos mal, básicamente Jesús muere como a las 3 de la tarde. ¿Cuándo empezaba el día de reposo? A las 6 de la tarde de ese mismo día. Por lo tanto, le quedaban 3 horas. 3 horas. Sale entonces José de Arimatea, se presenta ante Pilato, le pide el cuerpo a Pilato. Pilato, ¿qué hace? Se asegura de que ¿qué? Está muerto. De que está muerto. Y eso es muy importante en el Evangelio de Juan. Es muy importante en el Evangelio de Juan que aparezca que Jesús, ¿qué? Jesús estaba muerto de verdad. Y eso echa por tierra lo que algunos especuladores han dicho que José de Arimatea y Nicodemo se lo rescataron, pidieron el cuerpo porque estaba vivo. Claro. Porque ya había sido corroborado antes de que Pilato... Se había corroborado. Pilato no le iba a dar el cuerpo a José de Arimatea sin tener alguna duda al respecto. Sí, señor. Tanto él se asegura de que ellos estén muertos de eso, por eso es que le quiebra la pierna a los otros que quedaban. ¿Entiendes? Porque obviamente al quebrarle las piernas pues se asfixian. ¿Entiendes? Y a Jesús pues obviamente cuando llegan a Jesús ya Jesús estaba muerto. Ya Jesús estaba muerto. ¿Y qué hacen? Entonces viene el estacazo de la lanza, ¿no? Ahí viene el estacazo de la lanza y finalmente pues se aseguran de que estaba muerto, ¿verdad? Entonces hay que se le permite entonces
a José de Arimatea el cuerpo. Acuérdense que son ya las 3 de la tarde, bastante avanzada, ¿verdad? Solamente le quedan 3 horas para terminar con lo que iban a hacer, y la costumbre judía era que ¿cuál era la costumbre judía? Que no quedara ningún cuerpo. Que los egipcios embalsamaban. Eran expertos en embalsamar los cuerpos, pero los judíos no. Los judíos lo que hacían eran que le aplicaban unas series aromáticas para evitar el olor y para preservar un poco más el cuerpo. Entonces se vendaban con diferentes... Ajá. Sí, aquí mismo, sí. Y se vendaban con diferentes tiras, ¿verdad? Para que entonces ellos fueran poco a poco. Buenas noches. ¿Entiendes? Y entonces esa era la costumbre judía. Esa era la costumbre judía. Estaba la costumbre judía y entonces estaba la costumbre egipcia, ¿verdad? Y le quedaba muy poco tiempo a ellos. Y se oye como 100 libras de mirra. O sea, eso fue una cantidad bastante sustancial y nos da cuenta precisamente del agradecimiento que tenía Nicodemo acerca de Jesús. Eran gente pudiente, o sea, la gente que pertenecía al Sanedrín era gente pudiente, ¿sabes? De hecho, por eso fue que ellos no querían perder el poder, ¿verdad? Ese era el poder. Y de hecho, nos damos cuenta de que eran gente pudiente los de Sanedrín, porque ¿qué es lo que hacen ellos? ¿Cómo ellos le callan la boca a los soldados romanos? ¿Cómo es que le callan la boca a los soldados romanos que fueron testigos de la resurrección? Pues a fuerza de billetazos. ¿Entiendes? Dice que hubo soborno. Y hubo soborno. Había poder económico envuelto, ¿verdad? ¿Y qué le dicen a los soldados? Dicen, no te apures, que nosotros nos encargamos del gobernador. O sea, ¿qué es lo que había detrás de eso? Iba a haber más dinero todavía para el gobernador. No, es que posiblemente Pilato los conocía estando en ese nivel. Sí. No, eso no significa que no cogió también por debajo. No, es que por eso te digo, o sea, tranquilo que nosotros, ellos fíjate que ellos están bien seguros, ellos le garantizan a los soldados que no les va a suceder nada porque ellos se iban a cargar de quién, del gobernador. O sea, ¿qué iba a pasar? También le iban a dar dinero, o sea, y se acostumbraba, existía esa costumbre. Pero la verdad que las cosas no han cambiado. Hasta nuestros días. Eso es un germen, eso es nuestro servicio. Eso es una enseñanza, porque ¿qué es lo que puede callar tu boca? ¿Qué es lo que puede callar tu boca al mensaje de la resurrección? El dinero. Todo aquello, ¿verdad?, que te quiera comprar. Eso es muy importante, es un mensaje bien importante. ¿Qué cosas pueden callar tu boca, verdad? Y hay tantas cosas en el mundo, ¿verdad?, que nos pueden hacer callar. Y una de ellas es el dinero. El adquisitivo, el dinero, pues, hay que tener. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados. ¿Ah? Lo dice más adelante, sigue leyendo. Diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, Ahí está. nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ese persuadiremos, ¿qué era? le vamos a mojarlo, vamos a mojar. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. O sea, en otras palabras, ellos tenían mucho poder porque tenían mucho dinero. El dinero era uno de los instrumentos precisamente que tenían ellos para persuadir a los gobernantes. Ajá. Pregunto, ¿verdad? Viendo cómo corrupción ahí o algo parecido. ¿Quién fue el valiente que le quitó los clavos y lo bajó? Porque ahora han sido entre 2 o 3. Tuvo que haber habido ayuda de parte de José de Arimatea. A lo mejor fue uno de los soldados. Sale el mismo Pilato le ofreció una guardia para bajar los cuerpos, ¿entiendes? Porque, ¿entiendes? Y no sabemos si también cogió dinero de parte de José de Arimatea. El que los bajó de allá. Exacto. Sí, Por lo tanto, o sea, ya veo que ahí una cogió casi igual. pero fíjate lo interesante de todo esto,
que Dios entonces utiliza a este hombre de la nada, sale de allí y hace que a través de él se cumpla una profecía. Se cumpla una profecía, ¿verdad? Dice que con los ricos fue su muerte, ¿verdad? En otras palabras, no daba tiempo de cogerlo y llevarlo a Galilea, que era su área, no había sepulcro, los familiares no podían reclamarlo. ¿Y qué sucede? Ese hombre tenía que un sepulcro cerca de donde habían crucificado al Señor. Era un sepulcro nuevo. Entonces ahí sale, ¿verdad?, el comentario de Santini, donde los judíos, ¿verdad?, pues no contaminaban, era contaminar el sepulcro con un cuerpo de un criminal, ¿verdad? Pues ellos no, pero ese sepulcro era un sepulcro nuevo, digno de un rey. Un sepulcro digno de un rey. Y allí se cumple la profecía, ¿verdad?, que con los ricos fue su muerte. Isaías 53:9, ¿verdad? Lo dice ahí bien clarito, ¿verdad? O sea, las profecías se cumplen, se van cumpliendo una a una, ¿verdad? A la perfección. A la perfección. Y Juan lo incluye de esa forma, ¿verdad? Por lo tanto, donde no, y lo especifica, donde no había sido puesto ningún cuerpo anteriormente. No había sido puesto ningún cuerpo anteriormente. Solamente el cuerpo de Jesús. O sea, se asegura de que estaba muerto y fue sepultado. Todos estos detalles son bien importantes, precisamente porque, ¿verdad?, para evidenciar que Jesús había muerto y que había sido sepultado y que había pasado por ese proceso, ¿verdad? Y que había que sepultarlo antes de que llegaran las 6 de la tarde, porque a esa hora era que comenzaba el día de reposo. Y fíjense que es bien importante que tanto José de Arimatea y Nicodemo no les importó que contaminarse, porque como ustedes saben, si había contacto con el cuerpo, con un cuerpo muerto, ¿qué pasaba? Se contaminaban, entonces no podían participar, ¿verdad?, de las ceremonias judías, ¿verdad? Y eso es bien importante, porque fue el primer paso. O sea, ellos no podían tocar el cadáver. No, porque se contaminaban. Cualquier que tocaba un cuerpo muerto se contaminaba. No podía participar de la ceremonia. Por eso fue que le pagaron a los... Bueno, no, ellos para callar. ellos ungieron el cuerpo. Acuérdate que ellos ungieron el cuerpo con especies aromáticas y lo envolvieron. O sea, se contaminaron con el cuerpo muerto de Jesús, ¿entiendes? Pero no les importó. O sea, lo que quiero decir que hay dos señales de que ellos se habían definido finalmente. Ya no eran tibios. Ya habían pasado, había habido un momento de definición en ellos, ¿verdad? ¿Ok? Eso es muy importante, ¿verdad? Muy importante, ¿verdad? Por lo tanto, ¿qué hacemos? Pasamos y después seguimos. Acá. Ok. Todo se junta, el sepulcro estaba cerca y era nuevo. Y era propiedad de un hombre rico. Todo se junta para que se cumpla la profecía. Ajá, Víctor. Pero el cuerpo era propiedad de los romanos porque él estaba bajo la... ¿Es correcto? Ese cuerpo era de un... Por eso te pido, eso te deja saber que el pedido de José de Arimatea no fue un pedido blandengue. Quedaba poco tiempo. Se no fue un pedido blandengue, fue un pedido osado. ¿Entiendes? Dame el cuerpo de Jesús. Dame el cuerpo de él. Pero no pagaron, como ellos no pagaron por el cuerpo.
Bueno, Tiene que haberlo tocado. Sí, tiene que o sea, haber- hizo lo que tenía que hacer para bajar ese cuerpo. Exacto. Y se cumplió la Si no profecía. bajaban, ¿Qué? se quedaba ahí. Se quedaba y iba a ser que iba a ser víctima y se iba a podrir y iba a ser víctima de toda la vez de rapiña. Pero ese no era el plan de Dios. No, y que también ellos no querían que fuese, ¿cómo se llama? Que se los robaran de ahí y después dijeran que había, ¿cómo se llama? Bueno, pero ese no fue idea de los saduceos ni de los fariseos. No fue idea de ellos, fue quién, fue José de Arimatea, un discípulo secreto de él, ¿ok? Por lo tanto, es muy importante ese detalle. Ahora, vamos entonces al 20. Vamos al 20. Vamos a empezar a leer, vamos a ver, ¿quién lo quiere leer? Capítulo 20. Víctor. El capítulo 20. Y el primer día de la semana, María Magdalena vino de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio la piedra quitada del sepulcro. Entonces corrió y vino a Simón Pedro y al otro discípulo, al cual amaba a Jesús, y les dice: han llevado al Señor del sepulcro y no sabemos dónde lo han puesto. Y salió Pedro y el otro discípulo y vinieron al sepulcro. Y corrían los dos juntos, mas el otro discípulo corrió más presto que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos echados, mas no entró. Llegó luego Simón Pedro siguiéndole y entró en el sepulcro y vio los lienzos echados y el sudario que había estado sobre su cabeza, no puesto con los lienzos, sino envuelto en un lugar aparte. Y entonces entró también el otro discípulo, que habiendo venido primero al sepulcro, y vio y creyó, porque aún no sabía en la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos. Ok. ¿A quién Dios le permite ser la primera criatura de tener el privilegio de saber que Jesús había resucitado? ¿A quién? A una mujer. A una mujer. ¿Por qué a una mujer? Quizás tiene el propósito de romper con la costumbre judía que las mujeres no tenían ningún tipo de... Bien importante. Era un grupo marginado. La mujer era un grupo marginado. Si ustedes se acuerdan, cuando vinieron los ángeles a darle el anuncio de que había nacido ¿quién? El Mesías en un pesebre, ¿a qué grupo fue que se dirigieron los ángeles? A los pastores. Y los pastores eran considerados precisamente que otro grupo marginado dentro de la sociedad judía. El mensaje es que todos somos iguales. Todos somos iguales. No hay diferencia. No hay diferencia. La mujer está tanto a la par como el hombre, ¿verdad? Y fueron a las mujeres y precisamente fue a la mujer que se le dio el privilegio de ser la primera anunciadora de que Jesús había resucitado. Porque cuando usted vaya al Evangelio de Mateo, precisamente pues ella la que se le da el privilegio de ir a donde los apóstoles a anunciarle. Pero como los apóstoles tenían una mentalidad y decía Levítico que todo testimonio de una mujer tenía que ser corroborado por un testigo, ¿verdad? Porque no le daban mucha importancia al testimonio de las mujeres, ¿verdad? Por lo tanto, muy importante. Osvaldo, te ibas a decir algo. Cuando los ángeles vinieron, la expresión de ellos fue que venían a traer buenas de gran gozo para todo el pueblo. O sea, que no fue buena de gran gozo para un grupo selecto, no, para todo el pueblo. Todo el mundo que era universal. O sea, acuérdense que el Evangelio de Juan, tanto como el de Lucas, va enfocado al Evangelio universal, no solamente al pueblo judío, sino que a todos los pueblos, ¿verdad? A todos los pueblos. Por lo tanto, no solamente era a los judíos, sino a todos los pueblos. Vamos entonces dice aquí que eso es lo primero que podemos señalar,
Y una vez se le notifica a los apóstoles, acerca de esa noticia, ¿qué hacen los apóstoles? Corren hacia el sepulcro. Y esto es bien interesante porque de la forma que Juan lo describe, acuérdense que Juan es un anciano. Juan tiene cerca ya de 90 años para esta época, ¿verdad? Bien ancianito. Cuando él va y va a su mente, a sus recuerdos, cuando va a describir esta escena, la describe de una forma tan vívida que todavía ese incidente estaba bien claro en su mente. Ese incidente estaba bien claro en su mente. Dice, cuando nos dijeron eso, corrimos ¿quién? Pedro y yo. Pero yo corrí más que él. Fíjate que eso es un detalle un detalle que solamente aparece en el Evangelio de Juan, ¿verdad? ¿Será? Fíjate. Él no es bobo, él no va a decir que él corrió menos. Es interesante porque es un detalle de un testigo ocular, ¿verdad? Y que es un detalle que solamente lo puede presentar una persona que estuvo ahí, ¿verdad? Pero lo importante es que lo tenía fresco todavía en la mente, o sea, ese incidente había marcado la vida de Juan. ¿Verdad? Y entonces dice que aquí que corrieron juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Pero fíjense que interesante que a pesar de que llegó primero al sepulcro, no entró. Y un frenazo ahí que... No entró. Cuando Pedro llega, dice, luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro. Y vio los lienzos puestos allí. ¿Ok? Y el sudario. O sea, los lienzos estaban allí. ¿Qué hubiera pasado si se hubiera robado el cuerpo? Pues lo normal es que se lo llevaran todo. Y aparte de eso, hubiese sido, fíjense que aquí en eso del sudario hay un mensajito. Y es que si hubiese sido el cuerpo hurtado, el sudario hubiese estado tirado también, porque estaba dobladito, enrollado, como acostumbraban los judíos a enrollar. Todo indicaba que no se había robado el cuerpo. ¿Entiendes? No se había robado el cuerpo, ¿verdad? Algo había sucedido, ¿verdad? Este es el mismo sudario que ha traído tanta controversia. De Turín, el llamado sudario de Turín. Sí. No es el otro, no es el donde secan el rostro de Jesús. No, pero ese es otro. No. Ese aparecerá ya mismo por ahí. De Turín. Ok, pero es interesante que cuando Pedro entra, fíjense qué interesante está esto, cuando Pedro entra y ve todo eso, ¿verdad? Enrollado, todo puesto en lugar. Y entonces el 8 dice, entonces entró también el otro discípulo, y fíjense qué interesante está esto. Entró entonces el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, y ¿qué dice ahí? Y vio y creyó. Juan es el primero que cree en lo que había sucedido. Y esto es interesante porque no dice lo mismo de Pedro. Pedro entra y llega y entra. O sea, ¿qué nos enseña esto? Pero Pedro no creyó, aún viéndolo. Bueno, pero no, espérate, no lo dice el Evangelio, no lo dice no lo especifica. En que sí había creído y que este estaba todavía dudoso y creyó. Fíjate que... Pedro estaba... No, yo creo que... Bueno, vamos a ver cuál es la versión oficial. Claro. Eso se comprueba más adelante cuando Jesús se les presenta en el aposento alto y en la forma de partir el pan. Eso fue a los ganadores. Sí, aquí a ellos, a los discípulos. En la forma de partir el pan, ellos se dan cuenta de que ese era el maestro. Esa fue una clave también. Ya mismo vamos a llegar ahí. Pero a primera vista, mi interpretación es de que no dicen que Pedro creyó o no creyó porque se da por sentado, digo, como yo lo veo, y que Juan fue el que dudó y entonces creyó. Yo creo que Juan no lo ves así. miedo de entrar. Juan estaba medio cobardadito de entrar. No, Pero podemos verlo como que estaba medio espantado. Pero si Pedro entra, quiere entrar, puede entrar de las dos maneras. Con toda la seguridad, yo quiero verlo ya o quiero corroborar. Fíjate que ellos no ven a nadie.
Ellos lo que ven es el sepulcro vacío. O sea, ellos no ven a Cristo resucitado, ellos ven el sepulcro vacío. Pero dice que Juan creyó. O sea, Pedro vio el sepulcro vacío. Pero se dice que Juan vio y creyó. O sea, vio lo que había, sepulcro y creyó. O sea, en otras palabras, ¿qué podemos deducir de esto? Bueno, es muy importante, hermano, mire. O sea, aunque esto pues es una... Podemos hablar, entrar en especulaciones, pero es bien importante. Porque Pedro y Juan aquí representan precisamente lo que es la iglesia, el cuerpo de Cristo. O sea, lo que le falta a uno lo puede aportar otro. O sea, nosotros nos ayudamos mutuamente a crecer espiritualmente. Víctor, el atrevido de los discípulos era Pedro. Y hay pruebas en la barca. Correcto. O sea, yo voy para allá, yo voy para el agua. O sea, era loco, era dudoso, pero era atrevido. Exacto. Bueno, era más cauteloso. O sea, en otras palabras, en el cuerpo de Cristo van a haber personas tímidas. Van a haber personas que sean más que sean menos tímidas. Es lo que creyó. Y nos ayuda. Es que eso lo dice ahí el versículo 9. Ajá. El versículo 9 te dice, porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos. Que lo que creyó fue que se lo había No estaban ahí. Nada, hasta ahí era desaparecido. ¿Entiendes? Impacto, Y esto es importante porque... Víctor, disculpa, lo que pasa es que aquí cuando van pasando en los periodos, la gente va entendiendo, fíjate, de esto habló Jesús. Y cuando se van las escenas pasando, ellos van diciendo, eso pasó. El maestro había hablado de esto. Y eso es lo que quiere decir aquí. Confirmado. Confirmando. No, confirmado mi apreciación. Y tú recoges el maestro. Fíjate que usan en el nuevo usan el verbo plural. No habían. Porque no habían entendido la escritura. Los dos no habían entendido y ahora creyeron los dos. Fíjate que ellos van poco a poco y es bien interesante porque precisamente una de las enseñanzas que vamos a entender, vamos a aprender de esta lección que estamos estudiando es precisamente eso. Cómo Dios va tratando con ellos y los va llevando poco a poco a donde Él quiere que lleguen. Cómo Dios tiene que la paciencia, cómo Dios tiene la misericordia, cómo Dios tiene la sabiduría de llevarlos poco a poco a ellos hasta la experiencia de su crecimiento en la fe, de creer que Él había verdaderamente resucitado. Perdóname mi insistencia, porque este es el foro para estas cosas. Quizás no es tan importante que si Pedro creyó o no creyó en ese momento. No, definitivamente. Después estuvo dispuesto a sacrificarse por eso. Exacto, ese es el proceso. Ese es el proceso ese es el objetivo final, ¿verdad? Pero que antes de llegar allá, esa fe firme, sólida, va poco a poco. Jesús, que poco a poco el Jesús resucitado los va llevando, Dios los va llevando poco a poco a ese nivel de fe. Pero mi pregunta es si hay información entre los comentaristas para la preparación de esta clase de dónde está la interpretación correcta, que Pedro la mayoría presenta no que no creyó. Okay. Se asombró del incidente, pero que no hubo una reacción, solamente de asombro. Se menciona de Juan que sí vio y creyó, o sea que se ve. Siendo Pedro tan expresivo a través de toda esta historia, enmudeció o no se sabe. Fíjate, vamos a leer ahora al 19, vamos a ver al 19 porque el 19 no te garantiza que crees. El 19. Hermano, sí, estoy allá. David, estoy aquí. Perdona, que tengo que ocuparlo primero. A mí me hace pensar que el momento de que él frenó allí y antes de entrar, que no fue tanto como que no creyeron no tan solo, sino que hubo temor. Hubo un cierto temor de ver qué fue lo que pasó. Y ese temor es un temor de respeto, ¿entiendes? A lo que él podía confrontar que iba a ver. Cuando lo vio, que entendió que entonces, que no lo había entendido, le vino de interpretación cuando vio que estaba vacío. Ahí fue que ese temor se hizo una realidad en ellos de que verdaderamente el Señor ya había hablado de eso. Antes de darle aparte a mi hermano,
hay que entender lo que ellos están experimentando, ¿sabes? A ver, la resurrección, ¿verdad? No era fácil de entenderlo. Él se lo había dicho muchas veces, pero también tenemos que entender la situación de ellos, ¿verdad? Ellos van poco a poco. O sea, y lo lindo de esto, yo lo que veo, lo lindo de esto es cómo Dios los va llevando de la mano, a pesar de esa incapacidad de creer en ese momento, cómo Dios los va llevando poco a poco hasta llevarlos a donde Él quiere llevarlos. Acuérdense que estos son los hombres que se van a encargar de anunciar este anuncio al mundo entero. Por lo tanto, tiene que haber un trato especial de Dios con ellos, ¿verdad? Y entonces, y como tenemos que ver es cómo Dios los va llevando de la mano a cada uno de ellos hasta llevarlos hasta el lugar donde Él quiere llevarlos. Exacto, tengo mi mano. Que hay una gran diferencia en creer y entender. Son dos cosas muy distintas, meridianamente distintas, aunque parezcan estar entrelazadas, son muy distintas. Yo puedo creer en algo que no lo comprenda bien. Oiga, el que se crea Superman entienda que la kriptonita está ahí. O sea, aún yo como creyente en Dios, hay cosas de Dios que yo no las entiendo en su totalidad. Y yo creo en Dios, y yo le sirvo a Dios, y yo adoro a Dios, porque hay un acto de fe envuelto en esa creencia. Pero no es lo mismo creer y entender. Por otro lado, el escenario es un escenario bien complicado. No es pellizco en ñoco lo que está pasando aquí. Aquí hay una resurrección. Que esto nunca se había dado. Esto no es normal. Exacto. Y aun cuando ellos caminaron 3 años y medio con Jesús, tenían el derecho a dudar. Y aunque fuera colérico, impulsivo y valiente y le cortara la oreja a uno, tenía el derecho de temblar en ocasiones y de llenarse de miedo. Elías no se metió en una cueva allí deprimido y huyendo y asustado porque le iban a cortar la cabeza. Los tipos más valientes tiemblan. Miren, los oradores más grandes y los predicadores de mayor experiencia, aun cuando lleven 30 años predicando y prediquen 10 sermones en la semana, aun cuando se van a parar en un púlpito, a veces tiemblan. Eso es normal, es totalmente legítimo. Lo malo es que no tiemblen. Eso es lo malo. Ahora, yo llevo ya varios años sirviendo al Señor y cantando, pues, los años que le llevo sirviendo. Y oiga, yo cada vez que subo ahí al altar a cantar, a mí me tiemblan las patas, igualito que el primer día. Pues eso es así. Gloria a Dios por eso, dale gloria a Dios. Y siento un taco aquí que me llevo mi botellita de agua y me doy un bucho de agua para bajar el taco y el taco sigue ahí y las piernas tiemblan, o sea, y eso. Amén, pues eso es importante. Marco aclara todo esto. Ajá, ¿qué dice Marco? Marco 16, 14 dice, finalmente se le apareció a los 11, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón. Ok, vamos a leer la versión de Juan de ese incidente. Bueno, es 19, versículo 19, vamos a ver. ¿Quién lo tiene por ahí? ¿Quién lo puede leer? Vamos a ver. El 19. Cuando llegó la noche aquel día, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Digo, sí. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Está bien, vamos a estar ahí. Fíjate, porque hay que ponerse, como dice él, hay que ponerse los pies de estos hombres. Sucede esa experiencia, tienen esa experiencia. Viene la noche
y están todos metidos en un sitio con las puertas cerradas, ¿sabes? Ese detalle es bien importante. Estaban como la gente que está en Boston ahora, que está todo el mundo con las puertas cerradas. Y la tranca puesta. Bien cerrada. Y dice claramente por miedo de los judíos. Fíjate que esto es después del incidente de haber ido al sepulcro y ver el sepulcro vacío. O sea, están allí tratando de digerir todo esto. Porque no era fácil de entenderlo. ¿Ok? No era fácil. O sea, y en esa incertidumbre y en esa perplejidad, de momento se le aparece el Cristo resucitado en medio de ellos. Oiga, sin tocar. Yo salgo por eso, se asusta cualquiera. Pero a lo mejor los tres estuvieron corriendo todavía. A Romo hubiéramos llegado corriendo. se le aparece el Cristo resucitado y la palabra que les dice es que paz a vosotros. Y esto es bien importante, hermano. Esto es bien importante. La palabra que les dice es que paz a vosotros. ¿Sabes que se iban a impresionarse? Que se calmara. Esa palabra paz a vosotros, vamos a ver, ¿cómo ustedes la pueden definir? Vamos a ver. Que Cristo sabía que estaban temblando, pero paz a Bueno, vosotros. hay dos ángulos. Ajá. Hay dos ángulos porque obviamente el hecho de que se aparezca Jesucristo debió inquietarlo, pero ya ellos estaban pasando por un mal momento por el miedo que tenían encerrado. Así que Jesucristo lo que viene primero es atender la paz de la situación que estaban viviendo, no por el miedo que de momento tuvieron por ver la figura de Jesucristo. Eso sí es impresionante. Había mucha incertidumbre alrededor, había muchas cosas que no entendían. Perdidos en qué vamos a hacer. Y ahí necesitamos paz. Cuando no está perdido. Sí, se sintieron como que y aquí ahora. O sea, esa paz, fíjate que es en medio de que de la crisis, porque básicamente estaban en una crisis. Era una crisis grande la que estaban viviendo. Claro, bueno, porque por un lado acaban de ver lo que le sucedió al maestro, como lo que le pasó por sus... O sea, esa es otra cosa, o sea, ya no tenían al maestro, lo habían crucificado. Y ahora tenían ellos, o sea, están ellos solos. Básicamente ellos eran los próximos en la lista. Comentando que el cuerpo no estaba. ¿Qué va a pasar ahora con nosotros? Se estaban pasando muchas cosas. Yo creo que por eso señala, o sea, miedo a los judíos. O sea, a los judíos, lo dice claramente. Lo dice claramente. De momento se aparece el Cristo resucitado. Dice, paz a vosotros. Que había dudas en ellos también, porque obviamente algunos de ellos tienen que haber pensado ese cuerpo que se lo había llevado. Bueno, es que están pasando tantas cosas, o sea, tantas cosas, ¿verdad, Víctor? Víctor, dime una cosa, pero también, aparentemente, ese cuerpo no era el mismo, no era físicamente no era, eso no lo reconocían. Okay, vamos a eso ahora. Sí, fíjate que Juan especifica que las puertas estaban cerradas, bien cerradas. Y de momento se aparece el cuerpo de Cristo ahí en medio de ellos. ¿Cuál era el mensaje detrás de todo esto? Y fíjate que después le dice, pero mira mis manos. Mira mis manos. Dice ahí. Dice, y le mostró las manos y el costado. Pero Tomás dice ahí. No, pero todavía no hemos llegado ahí. No te llega a tomar. Reafirmar la fe. Ahí hay que reafirmar la fe. Okay, pero es muy importante lo que él dice. O sea, el cuerpo de Jesús tenía unas características algo había cambiado. que a pesar de que tenía un cuerpo corporal, en algunos casos, ¿verdad? Porque se nota, ¿verdad? Tenía, mira mis manos, mira mi costado, pero por otro lado que podía tener pasar, no había nada que lo interrumpiera al lugar donde él quería estar. Por lo tanto, era omnipotente. En ese momento lo que les quiso mostrar es que él podía hacer todo, ¿entiendes? Esa paz que él le quiso mencionar a ellos
en parte fue como también diciéndole, dándole perdón, porque muchos de ellos tal vez se sentirían acusados, ellos mismos. Bueno, ese es otro punto que se le añade a su incertidumbre y a su inseguridad. O sea, todos ellos le habían fallado, habían huido del maestro. Y al verlo allí presente decir, él se le presenta y le dice paz, fíjate, dice paz a vosotros. Dice paz a vosotros. O sea, que otra cosa también que, como dice Osvaldo, paz a vosotros porque no vengo a regañarlos. Tengo que partir paz. Ya él había pagado el precio por esa paz. Había pagado ¿dónde? En la cruz. Justificado, ¿verdad? Por la fe tenemos paz para con Dios. Él había pagado el precio de la paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo la doy, ¿verdad? ¿Entiendes? Y ese era el mensaje, o sea, ¿entiendes? No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo, ¿verdad? Fíjate que Él los está llevando poco a poco. Los está llevando poco a poco, ¿verdad? A donde Él quiere llevarlos. Y ese yo creo que es ahí que está. Ahí es que está, ¿verdad? Cómo Dios nos lleva poco a poco, ¿verdad? Hasta ese nivel de fe que Él quiere que tú desarrolles y que yo desarrolle. Es más importante, ¿verdad? Pasa a vosotros, ¿verdad? Y cuando les hubo dicho esto, le mostró que las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Fíjate que el miedo, la incertidumbre, la inseguridad, la perplejidad, se convierte en ¿qué? En regocijo, en gozo. Porque ven al Maestro. Lo ven. Eso es algo que realmente a Juan no se le olvida. Y lo vieron nuestros ojos. Cuando él escribe el Evangelio, la primera epístola de Juan, lo dice en el primer capítulo. Mira, lo que vieron nuestros ojos, lo que palparon nuestras manos. Tocante al verbo de vida. Lo dice claramente, ¿verdad? Por lo tanto, esta experiencia, oiga, fue suficiente para que esos hombres que dieran su vida por esto que está aquí. Por lo tanto, no era algo que se inventaron ellos, ¿sabes? No fue algo que se inventaron ellos. Por lo tanto, vamos entonces al 24. ¿Qué pasó con Tomás? Vamos al 24. ¿Quién lo tiene por ahí? Ahí que lo tenga. Pero Tomás, uno de los 12 llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor lo hemos visto. Él les dijo, si no viera en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Sí. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando la puerta cerrada, y se puso en medio y les dijo, pasa a vosotros. Otra vez, para que sepan. Luego dijo a Tomás, Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métala en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Y entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Ok, sigue. Jesús le dijo, porque has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Ok. Supongamos que tú seas Tomás. No estuviste en la primera reunión. Cuando los discípulos te dijeron que ellos habían visto el Cristo resucitado, ¿cuál hubiera sido tu reacción? Yo quiero ver eso. No quiero ver eso. No me están bromeando. No lo creo hasta que no lo vea. Están bromeando. No lo creo. No. ¿Cuántos Tomás hay aquí? Es una frase muy común entre nosotros los seres humanos. Vamos a Tomás, ¿verdad? Yo no me Cuando quiero lo vea, ver lo eso. creo. Eso es una respuesta muy usual en el ser humano. Cuando lo vea, lo creo. Pues a veces le caemos encima a Tomás, ¿verdad? No, a veces Y nos lo mentimos de Tomás. ponemos en el spot, Muchas ¿verdad? veces nos ponemos el traje de Tomás. Muchísimo. Empezando por este purista. Vamos. Pero fíjense qué interesante, porque Jesús lo va a llevar a donde Él quiere llevarlo, ¿verdad? Poquito a poquito, ¿verdad? Y 8 días después,
Una semana después Y otra vez de repente. se aparece Jesús y estando Tomás ahí con él. Y pasa a vosotros. Y vuelve entonces el mismo mensaje, ¿verdad? El mismo mensaje, pasa a vosotros. Y entonces se dirige a Tomás. Específicamente. A Tomás, ¿verdad? Le dice lo que Tomás había dicho, no, hasta que yo haga esto otro. Y esa incertidumbre en Tomás, por una semana le tenía que tener la cabeza a las millas volando, ¿entiendes? Y también a los demás hermanos, aunque lo vieron por la incredulidad de Tomás, ¿me entiendes? Porque querían ver que el gozo que ellos tenían, que Tomás lo tuviera también, ¿me entiendes? Y la parte que ellos habían recibido también Tomás la recibiera, ¿sabes? Y había una inquietud entre ellos mismos de que había una interacción entre ellos, ¿verdad? ¿sabes? Ellos tratando de que Tomás creyera y mira, pero no es verdad. Y Tomás una semana, ¿verdad? Pero ¿cómo lo vieron? Todo así, mira lo otro, pero explícame. Pero fíjate, él le pone unas condiciones. Él le impone unas condiciones a él. Hasta que yo no meta mi dedo. Y dice aquí, él lo dice, si yo no viere, dice aquí, si no viere en sus manos la señal de los clavos. Fíjate que él dice, todo es cuestión de que de sentido. Visual. Si yo no viere en sus manos la señal de los clavos, porque lo más seguro los discípulos le dijeron, él nos enseñó las heridas de las manos. Vimos la herida de su costado, porque eso fue lo que hizo Jesús cuando se le presentó a ellos primero. Él se le presentó y dijo, baja vosotros y dice, mira mis manos, mira mi costado. Y los discípulos le dijeron, vimos el Señor resucitado y nos enseñó las manos y vimos la perforación de los clavos en sus manos, vimos la herida en su costado. Era él. Pues entonces Tomás dice, pero y si yo no viere esas heridas que tú viste, y yo metiera, y fíjate hasta donde llega Tomás. la mano. Si yo no metiera la mano, no fue el dedo, es la mano. Sí. Yo quiero Si yo no estar seguro metiera que mi eso está dedo en ahí. el lugar de los clavos y metiera mi mano en su costado, no creeré. Esas fueron las condiciones que puso Tomás, poniéndole condiciones al Señor. Qué atrevido. Hermano. Yo creo que la condición humana de la duda pudo haber estado en los discípulos toda su vida. Y está en la, incluso está en hasta el nosotros. momento de su muerte. Hay muchos datos que no están aquí. Y de hecho, si partimos de la duda categórica de René Descartes, que dice que es una condición humana, primero dudamos, luego creemos. Muy humano eso. Ahora bien, yo creo que hay que ver la vida de estos discípulos antes de la llegada del Espíritu Santo y después. Ahí es el punto, el antes y después, cuando llega el Espíritu Santo a ellos. La duda puede estar antes de que el Espíritu Santo haya llegado, incluso hasta después. Pero hay un poder especial que se manifiesta cuando el Espíritu Santo llega, que los hace enfrentar esa duda más allá de su condición humana, y los hace lograr, obviamente, todas las hazañas, todos los prodigios que lograron hacer en su vida ministerial hasta el momento de su muerte, e incluso enfrentar la muerte por causa de Cristo de manera antagónica, ¿no? Algunos apedreados, otros crucificados, degollados, unas condiciones que no era fácil de enfrentar. Por lo tanto, yo creo que el elemento de discutir la duda, siempre va a haber duda, y en las condiciones que ellos desarrollaron sus ministerios. Mire, por ahí hay un refrán, y perdónenme lo coloquial, no es lo mismo llamar al diablo que verlo venir, ¿verdad? Vamos a cambiar esto, no es lo mismo llamar a Jesús que verlo venir. Y ver ese cuerpo glorificado. Aquí ninguno de nosotros tenemos una idea ocular de eso, porque nosotros hemos visto, yo no he visto un fantasma. Si alguien ha visto un fantasma, pues quizás, pero yo jamás en mi vida he visto una cosa así. Yo me desprendo de lo que la literatura cristiana me muestra y lo que mi imaginación a través de la creatividad puede desarrollar. Pero ver un cuerpo glorificado tiene que ser algo, oye, se asusta uno. Incluso tiene que haber un cambio en la morfología del individuo, porque no está en su condición humana, está glorificado.
crucificado y tiene que haber unos cambios, por eso Jesús tiene que enseñar, dar una señora. Usted me van a conocer, mis manos oradas, mira, aquí es que está la credencial, este soy yo. Miren, no se me asusten, tranquilo, este soy yo. Porque era importante entonces que ellos entendieran que ese ser que ellos estaban viendo era el Cristo, era el Jesús resucitado. Mi hermano. Estoy mirando a través de leer los versos que anteceden a este evento de Tomás, cuando Jesús le sopla el Espíritu Santo. Obviamente, lo que estoy mirando es que obviamente Dios tenía todo preparado para madurar la idea final que vamos a ver en el versículo 29. Exacto. Porque ellos hay un proceso. Hay un proceso. Dios los invistió del Espíritu Santo. Ahí inmediatamente. Y les dijo que aunque remitiera el pecado, chichira, ¿no? Que lo dice, ¿verdad? Luego viene Tomás, sucede esto, viene la incredulidad, se contesta y ahí es que viene el gran mensaje, ¿verdad? Exacto. Para afirmar cuando ellos tengan que enfrentar lo que van a enfrentar, mira, bienaventurados que no vieron y creyeron. Fíjate que es importante que ellos reconocieran que el ser que ellos estaban viendo ahí era ¿quién? Era el Jesús resucitado. Como dice él, que a pesar de que ellos no entendieran en ese momento el significado de que Jesús había resucitado, pero es importante que se dieran cuenta de que ese era Jesús resucitado. ¿Por qué? ¿Qué implicación tenía? El cumplimiento. Que ellos lo van a entender después, pero que en ese momento no lo entendían. Pero ¿qué implicaciones tiene el que ellos vieran, que estuviesen seguros de que ese era Jesús resucitado? ¿Qué implicaciones iba a tener más tarde? Se ha cumplido la promesa de Dios. Que se cumplen, primero que se cumplen ¿qué? Las promesas de Dios. Él lo había prometido y se había cumplido. También es una confirmación de que iban a tener vida eterna también con él, porque al verlo resucitado, que la muerte había sido vencida. Exactamente. Que la muerte había sido vencida. Por eso es que la esperanza de salvación era real. La resurrección es tan importante. De hecho, la resurrección es lo que valida el resto de todo el evangelio. Lo valida porque valida yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. O sea, eso lo dijo él mucho antes. Pero ahora con la resurrección física se validó lo que dijo hace un año atrás. Y going forward, hacia el futuro. Por eso te digo, o sea, cuando él dice aquí, bienaventurados los que no vieron ni creyeron, eso no se queda ni en el pasado ni en el presente, eso es para el futuro. O sea, ese incidente de Juan, como él dice, la duda es parte del proceso de la fe. O sea, nosotros nos comenzamos creyendo, lo primero que aparece en nosotros en el proceso de creer es la duda. Eso es lo primero que aparece, olvídese. Dudaste y creíste. Tú dudas primero, porque ese es el mecanismo de defensa que tenemos nosotros los seres humanos. Pero a pesar de que Dios nos proveyó de ese mecanismo de defensa, también Dios nos proveyó a nosotros con el mecanismo de que de la fe. Nuestro pueblo hoy, hermano, hay mucha duda. ¿Ah? Nuestro pueblo hoy hay mucha duda. Bueno, seguro, porque ese es el mecanismo de defensa del ser humano. El que diga que no dude, olvídate, no es cierto. Hasta en los momentos en que, como decía el hermano el viernes pasado, pasamos balance de lo que estamos haciendo, que nos crean dudas. Pero en ese momento viene el otro mecanismo que con el que Dios nos ha dotado, es el mecanismo de ¿qué? De la fe. El de creer por encima de las circunstancias. Nosotros los seres humanos fuimos creados con esa bendición de poder creer aunque la lógica te diga que no. Aunque la razón te diga que no, tú y yo tenemos la capacidad de creer por encima de todo. Aunque los sentidos me digan que no. Y eso precisamente es lo que Jesús le enseña a Tomás. A pesar de mí mismo. Eso precisamente es lo que Jesús le enseña a Tomás. Tú quieres ver, tú quieres tocar, pero a la fe que yo quiero llevarte es la fe de qué? De que tú creas sin ver, de que tú creas en contra de tus sentidos. No, Víctor, eso es
usted dice de los sentidos, me hace recordar la anécdota o historia de la abejita, que Pedro Científico le dice: si mis ojos no lo ven, si no lo oigo, si no lo huelo, si no es tacto, pues no existe. Entonces ella dice: bueno, sí, y si lo siento. O sea, no veo, sentido, no oigo, no toco, olfateo, no existe. Y si lo siento, no sé. Y el dolor se toca, el dolor se toca, el dolor se ve, pero no se siente. Así es eso. Exacto. Y a eso es donde, ahí es donde, por eso es que surge el incidente, ¿no? Por eso es que surge el incidente, para que Jesús quería traer esa enseñanza. Dice: yo quiero que tú desarrolles la fe, que no sea a través de que del sentido, de ver, de tocar, ¿ah? Sino que desarrolles esa fe, que aunque no viendo, puedas creer. Ajá. Entonces, es importante aclarar que a mí me encanta Lucas, porque Lucas aclaró, puso todo en orden, ¿no? Y Lucas, cuando utiliza este versículo, dice: mira mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. O sea, que tenía un cuerpo glorificado. O sea, yo no soy un espíritu, yo soy un cuerpo glorificado. Exacto, y era importante que ellos lo vieran. Y entonces, 1 Corintios 15:20 es que lo aclara. Exacto, y Pablo lo aclara. Pablo dice: espérate, sí, vamos a recitar, vamos a tener un cuerpo glorificado. Exacto. ¿Entiendes? O sea, y él estaba bien seguro de eso. Por lo tanto, es bien importante, ¿verdad? La resurrección valida todo lo demás. Por eso es que Pablo dice que quien nos viene a buscar un hombre, Dios termina lo que empieza, mi hermano. Las profecías de Dios se cumplen. Amén. ¿Entiendes? Y la resurrección afecta nuestro pasado. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido la resurrección afecta a nuestro pasado? La inmortalidad que nosotros tenemos en Cristo Jesús se manifiesta con esa resurrección. ¿En qué sentido la resurrección afecta a nuestro pasado? En cambio, Porque nos perdona. La resurrección valida que el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario fue acepto ante el Padre. Por lo tanto, el perdón de nuestros pecados es que es válido a través del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. O sea, el hecho de que Jesucristo resucitara, es que valida que la aceptación de ese sacrificio que fue perfecto delante del Padre. Por lo tanto, como la muerte no lo pudo retener, por lo tanto nosotros somos perdonados y vamos a resucitar como Él. Porque pusimos nuestra confianza en ese sacrificio. En ese sentido, nuestros pecados han sido completamente borrados, han sido completamente perdonados. Y esto derrota este gran movimiento de la reencarnación. ¿Seguro? Porque ellos tienen otro concepto, ¿no? Que la persona se va perfeccionando, reencarnando en otras vidas. Y una vez yo estuve con un maestro que estaba hablando de ese tema, y yo dije: ¿dónde tú ves la resurrección de Cristo? Y nuestra promesa de resurrección, porque eso no es reencarnación. Y ahí se traspapeló y como que el tema no fluyó, y eso es bien importante, porque hay mucha gente que cree en la reencarnación. Ok, ¿en qué sentido la resurrección de Cristo afecta a nuestro presente? Afecta a nuestro pasado. ¿Cómo la resurrección de Cristo afecta a nuestro presente? Que hay esperanza de la realidad de que estamos en la esperanza de... Yo tengo la certeza de que voy a resucitar. De salvación y de perdón. Que soy salvo. El perdón mismo. O sea, tenemos la confianza de que en vano sería de que Él nos va a fortalecer. Él es el que nos va a dar ¿qué? Él dijo: yo soy el pan de vida. O sea, vamos a tener la provisión de Él, vamos a tener el poder de Él en nosotros. Por eso es que Pablo lo dice en Efesios claramente, ¿verdad? Cuando Pablo está intercediendo por los efesios, ¿verdad? Y lo explica claramente en el versículo 1, en el capítulo 1, ¿verdad? Que él dice: yo oro por ustedes para que sepan ustedes cuál es la esperanza a la cual Él los ha llamado. Y dice:
y cual la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. O sea, el poder que levantó a Cristo de los muertos es el que está operando en mí ahora. Eso lo dice él claramente, dice, y la grandeza según, dice, según la operación del poder de su fuerza, dice, la cual operó en Cristo resucitando de los muertos y sentándola a su diestra en los lugares celestiales. O sea, ese poder que levantó a Jesucristo de entre los muertos es el poder que opera en mí. Es el que te mantiene a ti de pie. Es el que te mueve. Es el que te da crecimiento. Es el que hace que tú seas transformado y que produzcas frutos. Frutos ahora, ¿sabes? Frutos ahora. ¿Entiendes? ¿Cómo la resurrección de Cristo afecta a mi futuro? La esperanza de vida. Hay esperanza de vida que hay. Por eso es que lo dice ahí, el último versículo. ¿Cómo dice? El versículo 30, ¿qué dice? Dice, hay muchas cosas que se pudiesen haber escrito, el 29 y el 30, léelo. Dice, Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida. Y para que creyendo tengáis vida, o sea, ese está en presente, ¿sabes? La vida eterna empieza aquí, desde el momento en que creemos. Pero afecta a mi futuro en el sentido de que yo sé que yo voy hacia un objetivo claro en mi vida. Y Juan lo expresa claramente en primera de Juan, capítulo 3. Mire cómo dice Juan. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a él. Amados, ahora yo soy un hijo de Dios. La resurrección me certifica de que yo soy un hijo de Dios. Que yo no soy nacido de qué, de carne de varón ni de sangre, sino de Dios, ¿verdad? Y dice, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como Él es. Y dice aquí, y todo aquel que tiene esa esperanza en Él se purifica a sí mismo. O sea, en ese sentido afecta a mi futuro. O sea, que la resurrección de Cristo afecta a mi pasado, afecta el ahora, mi presente, y afecta a mi futuro. Imagínense cuán importante, ¿verdad? Bueno, es que los discípulos entendieran, ¿verdad? Y ellos no lo entendieron en ese momento. Sí. Ahora, como él dice, cuando vino Pentecostés, oye, la mente se le aclaró, comenzaron a ver que las profecías del Antiguo Testamento apuntaban ¿a quién? A Cristo. Yo tengo una duda. Que todas se comenzaron a cumplir, ¿ah? Y que todo lo que él había dicho en sus enseñanzas... ¿En qué año fue Pentecostés? Eso fue en el mismo año que murió Jesús. 50 días después, en la fiesta de Pentecostés. Ahora, fíjate que aún con Pentecostés, ellos entendiendo, como quiera que su mente se fue desarrollando a medida que fueron. O sea, Pentecostés no le abrió a ellos de momento la mente y lo entendieron todo. Todavía habían cosas que... Habían dudas. Pentecostés le dio el poder para predicar el Evangelio. Pero cuando usted lee la primera epístola de Pedro, capítulo 1, usted lee la epístola de Pedro, capítulo 1, que Pedro habla de la resurrección, búsquela para que usted vea. La primera de Pedro, capítulo 1, él dice aquí claramente, mira lo que dice Pedro, porque Pedro había entendido muchas cosas, pero su mente su fe fue desarrollándose paulatinamente, ¿verdad?
Y ya cuando era anciano que escribe esta epístola, mira cómo la comienza. Él dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar una salvación preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Fíjate cómo se había desarrollado la mentalidad de Pedro. O sea, nuestra fe va creciendo y Dios nos va llevando poco a poco a donde Él nos quiere llevar. Es cuestión de dejar que Él haga con nosotros como Él quiera, ¿entiendes? Y el día de estoy viendo que dice que sopló el Espíritu Santo a los apóstoles ese día. Ese primer encuentro lo sopla, y a pesar de que lo sopla, no es el Pentecostés, que son revestidos completamente del Espíritu Santo. Ese es el momento en que ellos como pum. Ya Él había pagado el precio para que la paz de Dios fuera sobre ellos y para que entonces el Espíritu Santo, según la voluntad del Padre, lo revistiera. Ya el precio había sido pago, la deuda había sido salda. Lo único que interrumpía era que era el pecado, y ya eso había sido borrado por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. También interesante esta parte, después donde dicen el 6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligido de diversas pruebas. Eso es lo que nos pasa a nosotros todo el tiempo, todos los días. Pero Pedro sabía que a pesar de que nos alegramos, tenemos esa esperanza de que a pesar de que todo lo que pasemos en la vida, todo lo que pasemos en la vida, tenemos esa alegría. Él sabía para dónde iba. Exacto, tenemos esa esperanza. Esa esperanza lo mantenía él firme caminando, a pesar, no importa cuáles fueran las circunstancias, lo mantenía de pie, porque había tenido aquella experiencia con el Cristo resucitado en aquella reunioncita. ¿Entiendes? Y bienaventurado los que creyeron y no vienen. Ahí estás tía, ahí estamos todos nosotros. Y si acaso algo está. Incluso que haber mencionado ahorita que hay un pasaje que expresó que decía: creo, ayuda a mi incredulidad, porque hay veces que tú puedes creer, pero a veces tienes un grado de incredulidad y después pedirle al Señor que te ayude con Dios te va a suplir, te va a llevar a donde quiere llevarte. Gloria a Dios. Vamos a orar. Espérate, gente que ore, déjame sacarle. Aquí hay uno para